Aquí en Argentina se juntan, se abrazan, se comen un asado, se bulinean unos a otros. Se dio esa fusión de manera amistosa. Eso no se ve en otros países, eso se ve en Argentina solamente. Eso creo que hace que el diseño argentino tenga alegría, tenga picardía, tenga doble sentido, tenga códigos muy particulares distintos a los de otros países. Y que tenga esa cosa no prejuiciosa, no polarizada entre culturas. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braverman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia: mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito, humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3D Mesh crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3D Mesh, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Hoy tuve el gusto de conversar con Víctor Boldrini y Leonardo Ficardi, conocidos como Pupo y Gato, fundadores de Boldrini Ficardi, uno de los estudios argentinos de referencia en imagen de vinos y bebidas alcohólicas. Desde Mendoza y con el estudio en marcha desde comienzos de los 90, han vestido las botellas de buena parte de la industria vitivinícola argentina y de bodegas de varios continentes. Su trabajo recibió la doble medalla de oro en el San Francisco International Wine Competition, distinciones en el New York Festival y en el Malbec Top Design, y fue publicado por la revista alemana Novum y por la editorial Taschen. En este episodio comparten cómo la mezcla cultural argentina, la picardía, el lunfardo y el doble sentido se traducen en decisiones de diseño concretas. Hablamos de proyectos emblemáticos como Mosquita Muerta y Bodegas López, del valor del riesgo y el error como porte regional y de su arma secreta: escuchar al cliente y pisar el terreno antes que analizar un brief. Hoy, con ustedes, Pupo y Gato. Hola, soy Víctor Boldrini, me dicen Pupo, y junto a Gato tenemos un estudio de diseño desde el año 91 y nos dedicamos principalmente a bebidas alcohólicas. Hola, yo soy Gato Ficardi, socio de Pupo desde hace muchísimos años. En el año 91 fundamos nuestro estudio, todavía éramos alumnos de la facultad, estudiamos acá en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Es un lugar propicio para una actividad que venimos desarrollando hace muchos años, que es el diseño de packaging para vinos y bebidas alcohólicas. ¿Cuál es el superpoder creativo que tienen como agencia argentina? ¿Qué ventaja les da ser de donde son? La ventaja que tenemos, obviamente, primero es geográfica por la cercanía y por la posibilidad de la inmediatez de visitar el lugar del proyecto, sea bodega o sea generación de vino a través de cualquier proyecto. Nosotros estamos inmersos en una ciudad donde todo respira y se manifiesta a través del vino, ¿no? Eso es un superpoder y es un beneficio muy importante para nuestro estudio. El superpoder creativo tiene que ver en nuestro lugar de origen, que es un país muy cambiante, y eso nos permite tener un nivel de adaptación muy alto para escenarios que varían rápidamente. También tiene que ver con una adaptabilidad a los insumos, que no tenemos previsibilidad para comprar insumos o disponer siempre de lo mismo, entonces nos hace pensar los trabajos con muchas alternativas posibles para poder llevarlos adelante. Hay otro aspecto específico de nuestro estudio
que es, siempre tenemos dos puntos de vista. Al ser un estudio bicéfalo, siempre tenemos dos puntos de vista y eso nos hace enriquecer mucho nuestro trabajo. ¿Cómo creen que influyó el contexto socioeconómico y cultural de Argentina en su enfoque de diseño? Somos un país también multicultural y te va nutriendo el país. No hay esa cosa en contra de los inmigrantes. Ha habido inmigrantes de Europa, de Latinoamérica. Sí, hay una parte que tiene que ver con lo socioeconómico. Argentina ha ido cambiando y sobre todo evolucionando en algunas áreas de diseño de manera cronológica. Es muy importante mencionar primero la venida de la democracia. Eso nos cambió culturalmente y el diseño como que se abrió, se destapó, como que empezó a fluir de una manera más libre, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo vivimos a través del rock, lo vivimos a través de las revistas, lo vivimos a través de la literatura. Nosotros íbamos al secundario y de golpe empezó a haber una fluidez de comunicación y de diseño en ese momento en los kioscos y en las librerías y en las disquerías que era inusitado. Ese fue un gran momento, un gran cambio social en la Argentina. Se vivió de una manera muy distinta a otros países. Otro cambio socioeconómico también brutal para nosotros fue la crisis del 2001, donde en el área que nosotros nos movemos, que es el área vitivinícola, necesariamente las bodegas tuvieron que ir a buscar clientes afuera, tuvieron que exportar sus productos. Y ahí también vino un cambio de diseño muy, muy importante, porque ya no podíamos ir a jugar afuera con los códigos locales. En nuestro historial fueron dos momentos así como súper fuertes de visualización de cambios de diseño. Y por supuesto cuando entró el mundo digital. Ahora quizás estamos viviendo el tercer cambio fuerte a partir de las redes sociales. ¿Qué hace que el diseño de packaging de Argentina sea distinto al resto de Latinoamérica y del mundo? Esa visualización de que había picardía, había como mensajes con doble y triple sentido basados en costumbres, en el vocabulario, en el lunfardo, en situaciones de estas multiculturales que te decía el Pupo recién, donde se mezclaron los italianos con los turcos, con los españoles, con los latinoamericanos, bolivianos, paraguayos. Es decir, todo este crisol, esta gran mezcla de razas conviviendo sin mayores conflictos, sin luchas de razas, sin conflictos bélicos, hace que se arme toda una subcultura con respecto a las historias, a las costumbres, a las comidas, a lo festivo. Por cada comunidad hay una fiesta específica, hay una frase específica. Aquí en Argentina se juntan, se abrazan, se comen un asado, se bulinean unos a otros. Se dio esa fusión de manera amistosa y esa fusión de agregarle algo turco a la comida italiana y así puedo seguir todo el día contándote cosas que se mezclan. Eso no se ve en otros países, eso se ve en Argentina solamente. Y esa hace que nuestro diseño también tenga un poquito de todas esas cosas y que tenga esa cosa no prejuiciosa, no polarizada entre culturas. Eso creo que hace que el diseño argentino tenga alegría, tenga picardía, tenga doble sentido, tenga códigos muy particulares distintos a los de otros países. Y creo también que tiene que ver a ser un multicultural y cada uno veniendo de lugares distintos, con historias distintas. Un poquito explicar de dónde vienen para poder compartirlas. Es lo que leí, nosotros pensamos las cosas en determinado concepto, no las hacemos porque sí, y termina siendo un diseño que refleje esa historia, que no puede contar esa historia. Al poder vincularnos a todas las culturas, cada uno para que pueda ser valorado tiene que ser conocido. Entonces, cada uno, ya sea el italiano, cuenta la costumbre, hace fiesta, cuenta de dónde viene la pasta, por qué hace la pasta así, por qué tiene el truco así. Lo mismo el árabe cuando hace un kepi, o lo mismo el paraguayo cuando hace una sopa.
Y nosotros, otra cosa que tenemos muy característica en Argentina, es invitan a la casa. Invitan a la casa. Cuando viene otro, dicen, venís a la casa a comer y de algún modo hay contacto de esa cultura y la vivís. En otros países no es tan común ir a la casa. Y no como un restaurante o en un lugar en el jazz. No. Nosotros somos como muy abiertos a eso. No nos gusta mezclar. Y bueno, somos producto de todas esas mezclas. Si tuvieran que elegir un par de proyectos emblemáticos de su agencia que represente mejor la esencia del diseño argentino, ¿cuál serían y por qué? Bueno, se me vienen a la cabeza 2 proyectos que reflejan bastante bien la parte de la argentinidad. Un proyecto es el de Mosquita Muerta, por el uso de las frases costumbristas, del lunfardo con el doble sentido, y cada producto de ese proyecto tiene un nombre y una estética relacionada a eso. Mosquita muerta, cordero con piel de lobo, sapo de otro pozo, perro callejero, malcriado, asadito de obra. Todos esos son vinos en distintos segmentos de precio, con distintas estéticas, contando algo de este doble sentido o de este lunfardo que se usa una frase para representar otra idea más profunda o secundaria. El otro proyecto que se me viene a la cabeza en este momento es Bodegas López, que es exactamente el proceso típico de la inmigración argentina. Españoles que llegan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y establecen su modo de hacer las cosas en nuestra provincia. Ponen su apellido como emblema y como estandarte de marca y van evolucionando a través de los años con su propio modelo. A nosotros nos tocó actualizar ese modelo, es decir, respetar los valores tradicionales con todo lo que eso implica, heráldica, tipografía, mensajes secundarios, estéticas generales de toda una bodega. Y en ese aspecto eso también como que representa muy bien a Argentina, porque es ese consumo primero inmediato de mercado interno, de los locales, de la región a microrregión, a después extenderse a todo el país a través de ese formato. Y actualizar ese proyecto a nosotros nos fue un desafío también bien argento. Es decir, tuvimos que tener mucho cuidado de esa actualización, que era una marca muy, muy posicionada y muy arraigada en los valores argentinos. Y el gran desafío era cómo renovarla sin disfrazar, con sus valores, con sus recursos, con su identidad, y no que se vea disfrazada como por entonces el momento como Guanajuato. Si bien el diseño está lindo, tuvo un resultado que era esperado, era parte de una estrategia, no era una etiqueta aislada. Si su agencia fuera un paisaje, ¿qué paisaje sería y por qué? Una biblioteca de vinos. Eso es quizás desde lo arquitectónico, porque nuestro estudio tiene del lado este del estudio toda una biblioteca gigantesca de vinos, como si fuera una vinería. Y del lado opuesto tiene una biblioteca. Entonces uno cuando entra al estudio tiene esta visión de libros y vinos. Esto lo vi geográfico, ¿no? Y son urbanos yendo hacia el campo, yendo hacia la naturaleza. ¿Qué desafíos particulares se enfrentan los diseñadores de Argentina que quizás no existen en otros lugares? La creatividad, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, es una necesidad, no un lujo. Es una necesidad que se aplica no solo al diseño, sino al quehacer cotidiano, al vivir, a levantarse. Al tener ese escenario tan cambiante, la creatividad sirve tan flor de piel porque es una adaptación permanente. Entonces eso nos hace ver las cosas desde otro modo, pero no pensamos cómo ser creativos, sino que es algo que fluye nada más. Por el simple hecho de observar el entorno. Argentina
es un desafío cotidiano. En una semana puede cambiar todo. En una semana puedes tener abundancia de cosas y a la semana siguiente la situación opuesta. Es un camino sinuoso, pero empedrado, pero movedizo. Y otra cosa interesante es que eso de la picardía se conecta con esa creatividad y lo que hablábamos de la cultura, porque pasa todo esto. Pasan, cambian las cosas y dicen, bueno, nos juntamos y nos comemos un asado entre todos y seguimos para adelante. Y hacemos chistes de nosotros mismos, de todas las derrotas, nos hacemos chistes. Entonces, de ahí viene un poco esa actitud pícara, de tomárnoslo un poco más liviano, ya que estamos ahí. ¿Cómo creen que cambió la percepción internacional hacia el diseño argentino desde que arrancaron allá por el 91? El diseño argentino, en el caso nuestro de los vinos, fue tomando importancia o fue siendo reconocido de la mano de los vinos. A medida que los vinos iban siendo reconocidos, el diseño iba siendo reconocido. Al principio éramos un poco influenciados por las acciones vitivinícolas que tenían que ver con la inmigración, Italia, España, Francia, que eran los que marcaban los lineamientos estéticos en el mundo del vino. Después apareció Estados Unidos, siendo una cosa como un poco refrescada, y nosotros entramos un poquito con cada una de las estéticas de estado de viejo mundo y nuevo mundo con Estados Unidos, hasta ir tomando nuestra identidad. Y nuestra identidad está formada por nuestra cultura. Entonces esto se ha metido en la licuadora y está dando algo que afuera está identificado como argentino. ¿Cuál es la táctica de diseño que les ha funcionado una y otra vez, su arma secreta? Prestamos mucha atención personal a lo que nos dicen los clientes. Esto va a sonar un poco como soberbio, pero le damos poca bola al brief y escuchamos bastante lo que dice el cliente, cuál es la necesidad del cliente. Es mucho más sensible y mucho más personal esa escucha y esa por ahí visita al lugar, o en el caso de clientes de afuera, tener una conversación más que analizar profundamente un brief. Creo que esa es una de las tácticas que nos da el resultado. No somos obsecuentes con los clientes, no somos obsecuentes en tanto y cuanto vemos su capricho no lo va a beneficiar. Y estudiamos mucho el campo. Vemos mucho los lugares de venta, hablamos con el consumidor, vamos, hacemos la experiencia nosotros. Muchas veces hemos ido cuando nos contrata un cliente y hemos ido de manera anónima a consumir el producto, a verlo, a hablar con él, así que supieran los empleados que nosotros estábamos haciendo eso. ¿Cuál creen que será el próximo gran aporte de Latinoamérica al diseño global? Yo insisto en el riesgo y el error. Insisto en esos conceptos que me atraviesan en este momento y me parece que Latinoamérica, a partir de eso, ya viene marcando una diferencia de diseño. En el packaging se nota mucho. Se nota no solamente en los colores, en las ilustraciones, en la tipografía, sino también se nota en los mensajes. Se nota en la redacción de una contraetiqueta de un vino, se nota en las indicaciones de cómo abrir una caja de un producto regional, se nota en la iconografía, esa cosa humana, esa toma de riesgo y error, me parece que es lo que aporta el diseño latinoamericano. Y creo que es también simpatía, reírnos un poco del mercado. El mercado es un invento y esa tendencia de querer hacer serio una cosa que no es seria. Por lo menos nos tenemos que reír de lo tontos que somos. ¿Qué ritmo o estilo musical representa mejor su proceso creativo y por qué? El ritmo es el acid jazz, un poco de base, improvisación y parte humana con un hip hop arriba. Si el diseño de Argentina fuera comida, ¿qué plato sería y por qué? Podría ser una parrillada completa, incluyendo todas las achuras, y por otro la idea de una milanesa,
que tiene un apanado y que tiene arriba muchas capas de muchas culturas. Carne con pan rallado, con queso, con tomate de Milán, pero a la napolitana, sí, no hay cosa más argentina que una milanesa napolitana. ¿Qué podrían aprender los diseñadores europeos de los latinoamericanos? Creo que esto que decía Pupo de reírse de ellos mismos, coincido en lo de no caretear las cosas, me parece que eso es importante. Esa pose que toma el diseño europeo frente a situaciones que son entretenidas, cotidianas, no solemnes. Y otra cosa es que es como una especie de Victorinox. Al no tener tanta gente especialista, acá en Argentina eso lo hace toda una persona. Por carencia económica, debemos hacer todas las etapas nosotros. Quizás después se puede ir ampliando, pero si queda uno solo, puede cumplir todas las etapas. Se van todo el estudio y hay uno solo que puede hacer todo. Eso creo que es un poquito distinto. ¿Y qué podríamos aprender nosotros de ellos? Previsibilidad, pensamiento a largo plazo y orden. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.